año. Y es una forma, es una pregunta que se nos hace Dios a todos nosotros, ¿verdad? Vamos a estar viendo la última parte de este texto, pero la primera parte quiero que esté patentemente en nuestra mente constante. ¿Qué exige Dios? Y aquí le podemos añadir, ¿verdad? ¿Qué exige Dios de la iglesia de Cristo aquí en Edinburgh? Ya para hacerlo más personal. ¿Qué exige Dios? Ya no es tanto Israel, sino que ¿qué exige Dios de esta congregación para el año 2022? Y vamos a estar viendo diferentes temas cada mes, diferentes temas en los domingos por la mañana, en cuestión de nuestro estudio bíblico, en cuestión de nuestros sermones bilingües y en cuestión de nuestro estudio los miércoles por la tarde. Porque el domingo por la tarde vamos a continuar viendo primera y segunda de Pedro y luego vamos a entrar a primera, segunda y tercera de Juan y luego el libro de Judas. Ya cuando terminemos estos libros, entonces vamos a entrar a estudiar el libro de Apocalipsis, pero no lo vamos a estudiar como siempre hemos estudiado los libros que anteriormente ya hemos estudiado, sino que el libro de Apocalipsis ya lo hemos estudiado de una forma diferente, como siempre lo estudiamos en un desarrollo congregacional. Y la razón en por qué lo vamos a estudiar de esa manera es porque el libro de Apocalipsis es un libro, algún hermano dijo, un libro de misterio. Otro hermano dijo, es un libro difícil de entender por causa del lenguaje figurativo, el simbolismo que siempre se encuentra, solo que vamos a estudiar un poco diferente. Y al estudiar un poco diferente el libro de Apocalipsis, quizás nos llevemos todo el año para terminar con este libro. O sea, lo que resta del año, ya cuando terminemos primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Solo que esos son los planes de mi parte, que pues a los ancianos se los he presentado, ¿verdad? Pero nuevamente cada mes le presento algo diferente y con la aprobación de ellos entonces ya yo enseño lo que tengo que enseñar y si acaso hay alguna modificación a los temas o a la enseñanza, entonces ya ellos me dirán qué dirección debo de tomar. Pero el tema principal, ¿qué exige Dios de la congregación de Edinburgh? Iglesia de Cristo. Y en forma de estudio en esta mañana, ¿verdad? Quiero primeramente empezar con el mes de enero, ¿verdad? Que conozca los enemigos de la cruz. Ya este es el tema particular para el mes de enero, ¿verdad? En forma de estudio. Que conozca a los enemigos de la cruz. Y esto está basado en Filipenses capítulo 3 y versículo 18. Allí el apóstol Pablo, estando en prisión, como ustedes bien saben, en Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, el apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Roma. Y él llegó ahí a Roma porque cuando llegó a Jerusalén, los judaizantes, los judíos que le odiaban al apóstol Pablo, aquellos quienes le perseguían y le ponían estorbo a todo lo que el apóstol Pablo hacía para el Señor, ellos lo mandaron a la cárcel. Y entonces miramos nosotros que el apóstol Pablo fue de cárcel en cárcel apelando su causa y nadie le pudo acusar concretamente de ninguna falta. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que él apeló o apela a César.
que en ese tiempo, ¿verdad? César en ese tiempo era el emperador Nerón. Y es como el apóstol Pablo entonces va a Roma. Y ahí en Roma él se encuentra en una casa alquilada, como dice el versículo 30, por 2 años. Se le daba la libertad de poder tener visitantes, de poder enseñar estudios bíblicos, de poder hacer varias cosas. Pero el apóstol Pablo estaba como prisionero. Y durante este tiempo el apóstol Pablo escribe varias epístolas. Y una de ellas es la epístola a los filipenses. Es interesante porque miramos nosotros que el apóstol Pablo escribe esta carta y al escribir nos viene a enseñar que hay diferentes enemigos de la cruz. Él los menciona en el capítulo 1 y a través de su epístola que él escribe, él viene a mencionar varias cosas concernientes a los enemigos de la cruz. Pero el versículo 18 del capítulo 3 dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y este es el versículo áureo para nuestra clase. No hay que malentender cuando digo versículo áureo para todo el año, es Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. De ahí vamos a sacar varios temas para cada mes. Pero ahora, Filipenses capítulo 3 y versículo 18 es el primer tema que sacamos concerniente al tema principal, que es qué es lo que exige Dios de la iglesia de Cristo aquí en Edinburgh. Y lo primero que exige Dios, ¿verdad?, es que conozcamos o que conozca los enemigos de la cruz. ¿Cuáles serán los enemigos de la cruz? Bueno, vamos a empezar primeramente con esto. Uno mismo. Como decimos en inglés, public enemy number 1. Saque el espejo y mire el espejo, ¿verdad? Ahí está el public enemy number 1. Somos nosotros. Ustedes han oído el famoso dicho, ¿verdad?, que dice, el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Verdad? Nosotros mismos. ¿Y por qué? Bueno, primeramente empezamos nosotros, ¿verdad?, con la creación de uno mismo. Sabemos que Dios nos ha creado. Y Dios nos ha creado, hermanos, con una mente que puede, lógicamente, razonar, formular pensamientos, conceptos, lo pongo yo aquí, etc. Pero mientras que nosotros crecemos en este mundo, ¿verdad?, tenemos a nuestros padres. Y ya sabemos bien, ya hemos terminado estudios concernientes a esto, que nuestros padres son los responsables por moldar nuestra mente para que lleguemos en sí mismo demostrar el temor o la reverencia hacia Dios. El libro de Proverbios está surtido de versículos que ya hemos usado para demostrar este punto. Que nosotros como padres necesitamos que venir a poner en la mente de nuestros hijos el temor de Dios. Y esto lo hacemos implantando la palabra, como dice Santiago capítulo 1, implantando la palabra en la mente de nuestros hijos para que cuando ya se venga a desarrollar la moralidad de ellos, ya ellos ya puedan llegar a un razonamiento sano, que puedan lógicamente discernir las cosas delante de ellos. Esto es nuestro trabajo, de enseñar a nuestros hijos que lleguen a ese punto, para que ellos vengan a pensar piadosamente,
para que no vengan a desarrollar su mente, ¿verdad? De una manera diferente. Esto debe ser el propósito de todos nosotros, así lo enseña la palabra de Dios. Solo que entonces, en la creación, miramos nosotros que Dios nos ha dado una mente y la cual esta mente, primeramente tiene que ser formulada por los padres. ¿Okay? No vamos a dedicar mucho tiempo en eso, pero ya entendemos todo eso. Y tercero, ¿verdad? Debe ser usada por el joven. Debe ser usada por el joven. Y aquí es en donde entramos en un poco de problemas. Porque el joven, recuerda lo que dice Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Un texto que ya hemos usado varias veces y que ya lo debe de tener de memoria y ya debe de entender lo que enseña. Dice que la necedad está ligada en el corazón del joven. Entonces, si así es cuando más se debe de usar la lógica, el razonamiento, porque ya entramos a hablar concerniente a la ética, a la moralidad. En el Nuevo Testamento esta palabra, ¿verdad?, es la palabra arete, o sea, la moralidad de uno. Recuerden que allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, a vuestra fe añadirle ¿qué? Virtud. Ahí está la palabra arete. Entonces, quiere decir que debemos de añadirle una forma de pensar lógicamente, de razonar lógicamente. Y claro, ¿verdad?, que esto viene a consecuencia de la palabra de Dios. Y aquí entonces, cuando ya venimos a desarrollar este punto, aquí hay un conflicto y hay problemas. Aquí es donde comienza la desviación del ser humano. ¿Ok? Ya entonces lo venimos a convertir en nuestro propio enemigo. Y esto es a lo que digo cuando digo que debemos de conocer los enemigos de la cruz. Debemos de conocer nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo funcionamos nosotros? Yo creo que nosotros, hermanos, y no hablo por todos, yo sé bien, ¿verdad? Algunos de nosotros todavía no hemos llegado al punto de conocernos unos a los otros, de conocernos uno mismo. Y la razón en por qué digo esto, ¿verdad?, es porque todavía luchamos y batallamos con nuestra fe. Todavía luchamos y batallamos para llegar a una madurez espiritual, ¿que no es así? Y al luchar y batallar para llegar a una madurez espiritual, eso quiere decir que aún todavía no nos conocemos nosotros. Y cuando no nos conocemos nosotros, entonces llegamos al punto, ¿verdad?, de que entra la duda en nosotros. Hay varias cosas que podemos nombrar aquí, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es de que cuando llegamos a este punto, entonces tenemos que llegar, ¿verdad?, a nuestra educación. Nuestra educación espiritual. Estoy hablando de la espiritual, ¿verdad? Ya todos nosotros hemos pasado por las primarias, la secundaria, como le quieren llamar, elementary, high school, ¿verdad? Concerniente a la sabiduría del mundo. Pero yo me estoy refiriendo a la educación espiritual. A la educación espiritual que es concerniente a la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿qué tanto tiempo nos involucramos nosotros en el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo nos venimos a involucrar en el estudio? Déjeme poner esta pregunta de una diferente manera. ¿Qué tanto tiempo pide Dios que usted y yo estudiemos su palabra? ¿Sabemos la respuesta a esta pregunta? ¿Qué tanto tiempo exige? Recuerden, ¿qué es lo que exige Dios de la iglesia de Cristo en Edinburgh?
¿Qué tanto tiempo exige Dios de nosotros que pasemos en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios? Bueno, déjeme darle algunos versículos, ¿verdad? Para que así pueda refrescar su mente. Josué, capítulo 1, versículo 8. Note lo que Jehová Dios le dice a Josué. Josué, capítulo 1 y versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Josué, capítulo 1 y versículo 8. Dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué tanto tiempo pide Dios? ¿Qué tanto tiempo exige Dios de mí? Que lea, que medite y que estudie su palabra. Día y noche. Día y noche. Es decir, que le vengas a estudiar la palabra de tal punto que te la vengas a memorizar, ¿verdad? Bueno, vamos a otro texto. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. En Salmo 119, versículo 11, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de Jehová? Su palabra. ¿En dónde está guardado? No se está refiriendo a esta pompita, ¿verdad? Está refiriendo a esto. Tus dichos han sido guardados en mi mente. Eso quiere decir que lo ha puesto de memoria. Se los han memorizado. Entonces, la respuesta a la pregunta que hemos hecho, número 1, es de meditar día y noche. Y que debemos de memorizar la palabra de Dios para que así podamos nosotros ser iluminados por ella. Porque note lo que dice Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130, dice la palabra de Dios de la siguiente. Bueno, antes de llegar al 30, a 130, note lo que dice 105. Lámpara, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará, a mi camino. Noten lo que viene a alumbrar. Pero cuando se usa este tipo de lenguaje, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Si la palabra de Dios debe de ser guardada en mi mente, entonces, ¿cómo va a iluminar mi camino? La palabra me va a enseñar, me va a iluminar mi hombre interior para que yo pueda mirar claramente lo que está delante de mí. Eso es lo que el texto está enseñando. Porque ahora sí el versículo 130. El versículo 130 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. La exposición de tus palabras alumbran. Haz entender a los simples. Noten, la palabra de Dios viene a darme entendimiento, es decir, me viene a iluminar mi hombre interior, que produce, dice el versículo 30, alumbramiento en mis caminos. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 y versículo 18. En Efesios capítulo 1, versículo 18, en el contexto está hablando de la palabra, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez, la palabra. La palabra. Entonces, Dios nos ha dado una mente y esta mente que Dios nos ha dado con un propósito.
de ser usada constantemente. ¿Para qué? Para que seamos empapados, para que seamos llenos de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11, versículo 105, versículo 130. Pero otro texto en conjunto con Josué capítulo 1, versículo 8, es Salmo 1, ¿verdad? Salmo 1. Y Salmo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 1, capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y noten aquí, vuelve a resucitar la palabra prosperará. Y esto es lo que buscamos, una prosperidad espiritual en nuestra vida. Pero vuelvo a repetir, uno de los enemigos de la cruz somos nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos ponemos a estudiar, a meditar. Y cuando no hay esto, hermano, en nosotros, ¿saben lo que produce esto? Esto viene a producir duda y que muy fácil seamos engañados. Noten el resultado de no llevar a cabo esto. El resultado. Y el resultado es simple. Noten lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y empieza en el versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que produce cuando esto no se lleva a cabo? Produce una vanidad en nuestra mente. O sea que un espacio, un hueco donde no existe nada. Está vacío. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la palabra vacío? ¿Vacío de qué? La pregunta. Porque nuestra vida es de constantemente, hermanos, estar discerniendo. Cuando escuchamos algo en la radio, tenemos que discernir. Cuando vemos algo en la televisión, tenemos que discernir. Cuando alguien nos dice algo, tenemos que discernir. Solo que toda nuestra vida tenemos que discernir. Y la palabra discernir simplemente quiere decir razonar, pero razonar lógicamente. Y cuando hay un vacío en nuestra mente, entonces nuestro razonamiento va a ser ilógico. No podemos discernir entre el bien y el mal porque no existe ningún fundamento en mi mente. Y esto lo podemos ver en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Ellos no solamente escucharon la voz de Dios, sino que también vieron los milagros delante de ellos. Es lo que Moisés les comienza a explicar en Deuteronomio capítulo 1. Ustedes vieron los milagros, escucharon la voz de Dios. Y aún así, ¿verdad? No pudieron discernir correctamente. Cuando llegaron al monte Sinaí, oyeron la voz de Jehová. Oyeron que Jehová dijo, nomás Moisés se me va a acercar. Miraron la nube allí. ¿Y qué fue lo que hicieron inmediatamente? Fueron con Aarón. ¿Y qué le pidieron a Aarón? Hálos un Dios
que nos sacó de Egipto. ¿Recuerdan? Ahora díganme ustedes si acaso esto es un discernimiento correcto. No. ¿Y por qué no pueden discernir bien? Porque era una mente vacía, una mente sin fruto, sin moralidad. Es lo que quiere decir esto. No tener una moralidad, no tener un fundamento en discernir entre el bien y el mal. ¿Ok? Segundo, miramos nosotros que allí en Efesios, pone aquí Efesios 4, 17 al 19. Segundo, noten lo que ocurre. Dice, versículo 17, una mente vacía, pero también un entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Un entendimiento entenebrecido. O sea que oscuro, ¿verdad? No hay nada de iluminación. ¿Recuerda lo que estuvimos viendo aquí? ¿Qué es lo que viene a iluminar? La palabra. Pero aquí hay ninguna iluminación, no hay ninguna iluminación. ¿Cómo podemos ilustrar esto? ¿Recuerdan ustedes en Isaías capítulo 5, versículo 20? Aquí está hablando del pueblo de Dios. Un pueblo que no meditó día y noche en la palabra. Pero noten en cómo Daniel viene a describir a este pueblo. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto era antes de que fueran a la cautividad. Y luego ya después de que están un buen tiempo en la cautividad y regresan de la cautividad, Malaquías capítulo 2 y versículo 17, considere pues lo que dice el profeta. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decéis, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decéis? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, yo creo que no leí bien. Vamos a ver. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decéis, ¿en qué le hemos cansado? En que decéis, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿a dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, ellos están diciendo que Jehová se viene a complacer, ¿verdad?, en lo que hacen lo malo. O sea, a las tinieblas le llamaban bueno, a lo bueno le llamaban tinieblas. Es lo mismo. Y esto es a consecuencia de un entendimiento entenebrecido. Uno no piensa correctamente. Estamos hablando de los enemigos de la cruz, hermanos. ¿Quién es el primer enemigo de la cruz? Yo mismo. ¿Cómo? Cuando no entiendo completamente por qué fui criado. Cuando no entiendo completamente el uso y la función de mi cerebro, de mi mente. Y cuando no entiendo completamente esto y no lo vengo a ejecutar conforme a la voluntad de Dios, entonces esto va a ser mi resultado. Y por eso es que en ocasiones tenemos a cristianos que no hacen esto y entonces esto viene a resultar. No hay nada, no pueden discernir entre el bien y el mal. Su mente está entenebrecida, no entienden. Conceptos profundos no entienden. No entienden los conceptos superficiales, mucho menos los conceptos profundos. Y recuerde que en la Biblia hay conceptos profundos, hay conceptos difíciles que entender. Esto lo dice 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 16. Y cuando no se entienden estos conceptos, cuando no se entienden lo que la palabra nos enseña con todo esto, ¿verdad? Dice que lo vienen a torcer.
lo hacen para su propio provecho. Pero note lo que dice Efesios, sigue diciendo Efesios. No solamente eso es el resultado, pero luego dice Efesios capítulo 4 y versículo 18, ya estamos en 18, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, las cosas espirituales ya no tienen sabor, hermanos, no tienen interés en lo espiritual. Ya no tienen interés en lo espiritual. Ya no hay ese deseo. Recuerdo cuando primero fue bautizada, el deseo, el ardor que tenía de querer hacer las cosas de Dios, se va enfriando. Ahora, ¿por qué se va enfriando? ¿Qué es lo que mantiene ese calor, ese deseo ardiente? ¿Recuerdan lo que Pablo le dice al joven Timoteo? Timoteo lo fue perdiendo. Pero note lo que dice en 2 de Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se le fue acabando a Timoteo. Y aquí está hablando de un predicador. De un hombre que usted lee Hechos capítulo 16 y versículo 1 adelante, un hombre que toda la congregación daba buen testimonio de él. Un hombre que era uno que defendía la palabra de Dios. Pero aquí ya el apóstol Pablo le está aconsejando que aviva ese fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que da todo esto? Es la palabra. La palabra de Dios se fue enfriando en la vida y se puede enfriar en la vida de uno de tal manera, ¿verdad?, que venimos a perder el interés de lo espiritual. Y leo ese texto para que miren que le puede pasar a una persona que está capacitada, más a una persona que nunca se prepara, a una persona que está batallando en su vida espiritual. Los predicadores y los ancianos, hermanos, no estamos inmunes, ¿verdad?, al desánimo, nos desanimamos. Hay tiempo cuando viene el desánimo tremendo en nuestra vida, ¿verdad? Solo que si acaso es difícil, ¿verdad? Como dice Jeremías, no recuerdo el texto, dice, ¿cómo dice? Si te cansas con los que andan a pie, ¿qué sería con los que andan en caballo? ¿Recuerdan ese texto? Le está hablando al pueblo. Y le está hablando al pueblo diciéndole, ¿verdad?, que ellos muy fácil se cansaban en hacer las cosas de Dios. Si nos cansamos caminando con los que andan caminando, ¿qué será con los de caballo? En otras palabras, la vida cristiana es una vida difícil y tenemos que siempre mantenernos fuerte y adelante en ella. Y por último dice aquí, ¿verdad?, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer altivez y toda clase de impureza. Solo que entonces noten ya la caída. Pierden interés espiritual, entran ya a la lascivia, entran ya a la impureza, etc. ¿Sabían ustedes cuál difícil es traer a un hermano o hermana de este punto de nuevo a donde deben de estar? Es difícil, hermanos. Es difícil. Se lleva bastante paciencia, se lleva bastante oración. Y aquí, ¿verdad?, es en donde viene el texto donde dice que no debemos de orar por un hermano o una hermana, ¿verdad?, que blasfema en contra del Espíritu Santo, porque el hermano o hermana llega al punto, al grado de que decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada de Dios. Ya cuando no quiere saber nada de Dios, entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos dirige nuestra vida? Es Dios. Y si no quieren saber nada de Dios, entonces, ¿qué se puede hacer? Dice la Biblia,
ni aún oréis por él o por ella, porque ya están blasfemando en contra de la misma fuente que le da la vida, le da la salud, le da todo. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que este es el peligro que puede uno llegar a este punto. Pero noten los escalones cuando esto no se lleva a cabo. Y ya entonces, cuando entramos a este punto en nuestra vida, ya somos un enemigo de la cruz. Ya no estamos junto con la cruz, ya no estamos luchando por Dios, ya no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, sino que estamos en contra de Dios. Y recuerdan lo que Jesucristo le dice al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdan? Jesucristo fue bien claro con Pedro. Y Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, versículo 30, que el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Entonces lo convertimos en un enemigo de la cruz. Pensando, ¿verdad?, de que estamos haciendo cosas para Dios, pero realmente somos un enemigo de la cruz. Tiempo, déjeme terminar, hermano. Pregunta o comentario. Bueno, ya ni para eso tengo. Con eso, sí, hermano, Epi. Dice Romanos 12:12, hermano, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros dedicamos tiempo a la palabra, a la escritura, escuchándola, leyéndola, va a haber una transformación, va a haber una transformación. No nos vamos a quedar igual. Cuando nosotros sufrimos espiritualmente, hermano, es porque nos falta más dedicación a la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Y nos enseña, hermano, cómo lidiar con las situaciones de la vida. Tal vez nosotros padecemos o sufrimos espiritualmente, hermano, porque nos falta más dedicación, ¿verdad?, a la palabra de Dios, hermano. Así es. Por eso dice aquí, va a haber una transformación, va a haber un cambio. Porque Dios, el Espíritu Santo, con la palabra, ¿verdad?, nos va a cambiar los entendimientos para agradar a Dios. Así es. Vamos a querer ejercer la piedra. Así es. Pero me llama mucho la atención, hermano, este versículo, porque tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, hermano, si no, vamos a estar estancados por muchos años. Así es. Nosotros